corresponsal de CARVE. Uno de los lujos que tenemos aquí en la radio es contar con Tomás Frickman, que habitualmente participa en los diferentes espacios de la radio con información de último momento relacionada a Europa, un mercado realmente muy importante para nuestro país. En este caso vamos a estar hablando de la cuota 481 y de los posibles, o mejor dicho, del posible acuerdo Europa-Estados Unidos y una reducción en lo que sería la cuota para el resto de los países que tienen la posibilidad de exportar dentro de este contingente carne de alta calidad al mercado europeo. Tomás, el gusto de recibirte, no sé por qué parte te hemos ubicado a esta hora, para hablar un poco de lo que está ocurriendo con respecto a las negociaciones Europa-Estados Unidos. Buenos días y bienvenido a CARVE. Buenos días, Martín, para ustedes, buenas tardes para mí, 15 horas 4 minutos en Bruselas, y para los oyentes de Valor Agregado y de CARVE, les estamos adelantando la información que en este momento se confirma aquí en Bruselas, que el acuerdo entre Estados Unidos y Europa sobre la 481 ha culminado. Después de meses de negociaciones, el texto del acuerdo está redactado, fue comunicado en las últimas 48 horas al Parlamento Europeo y a cada uno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea para que conozcan la decisión que han adoptado los negociadores de intensas y muy largas negociaciones que tuvieron lugar tanto en Washington como en Bruselas. Bueno, la cuota 481, Martín, va a quedar dividida en dos partes bien claras, Estados Unidos y el resto de los países que tienen acceso a la cuota, entre ellos evidentemente Uruguay, también Australia, Nueva Zelanda. ¿Qué se dice? El texto todavía se mantiene en forma confidencial, pero se dice que para Estados Unidos irán 35.000 o 30.000 toneladas de las 45.000 que tiene esa cuota, que no va a ser aumentada en su cantidad, de acuerdo a lo que ya había establecido la Unión Europea. Yo me inclino más que serían 35.000 para Estados Unidos por las informaciones que he tenido en los últimos minutos, pero de todas maneras pueden ser 35.000 o pueden ser 30.000 y los restantes 10.000 o 15.000 serían para distribuir entre los países que ya tienen acceso a la cuota 481. El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, el irlandés, que ha sido un hombre clave en estas negociaciones que tienen que ver con la agricultura de la Unión Europea, no solamente con el tema 481, sino también con Mercosur, etcétera, ha dicho que este acuerdo al que se ha llegado es el mejor que se ha podido obtener con Estados Unidos y para el resto de los países. Te cuento que Australia, al conocer esta información ya en las últimas horas, ha dicho que seguramente, en coordinación con Uruguay y con los otros países, pero individualmente Australia, va a dirigirse a la Organización Mundial de Comercio porque considera que esta decisión de Europa no se ajusta a las normas de la Organización Mundial del Comercio, así que habrá que aguardar cómo se va a dilucidar todo esto. Yo creo que el acuerdo se va a conocer públicamente este viernes, Martín. Tomás, ¿y cómo sería esto? ¿Sería a partir del próximo año? ¿Sería gradual? ¿Este contingente exclusivo de Estados Unidos ya comenzaría a tener vigencia apenas entre, quede ratificado el acuerdo? ¿Cómo sería, digamos, el proceso de cambio? En un primer momento se había hablado que el proceso sería un proceso gradual, se empezaría, digamos, por unas 15 o 20.000 toneladas para Estados Unidos y el resto para los países que ya tenemos acceso a la 481 como Uruguay, pero no está claro, el hermetismo que se ha mantenido en torno a estas negociaciones es muy grande. Estados Unidos no quería ningún tipo de gradualismo y decía después que se apruebe la repartición de la cuota, lo que nos corresponde a nosotros inmediatamente entra en vigencia y el resto que corresponde a los otros países va también a entrar en vigencia de forma inmediata, pero no me animo porque no tengo información y porque la fuente consultada me dicen, el documento dice arriba que se envió al Parlamento Europeo y a cada uno de los países que integran la Unión Europea, dice documento confidencial restricted. Quiere decir que por ahora cada país está analizando, está evaluando cómo ha sido esta negociación, igual que el Parlamento Europeo, pero simplemente esto ha sido a título de información. La Unión Europea tenía el mandato de los 28 países para negociar, quiere decir que esta negociación así se da por finalizada entre Estados Unidos y la Unión Europea. Habrá que ver si Uruguay, si Australia, si Nueva Zelanda, conjuntamente, en forma separada, van a ir a la Organización Mundial de Comercio a establecer una acción, una denuncia, una demanda sobre esto, o
se va a hacer esperar a otras instancias. Todo esto está enmarcado, también ya lo hemos hablado con los oyentes de Valor Agregado y contigo, Martín, el acuerdo Unión Europea-Mercosur que sigue todavía en negociaciones, seguimos negociando mes a mes, intentando ver si podemos acercarnos. La Unión Europea quería ver la posibilidad de poder compensar, en este caso concretamente a Uruguay y Argentina, que también tiene acceso a la 481, lo que van a perder con la 481 a través del acuerdo Unión Europea-Mercosur. El acuerdo todavía está en discusión, el tema agrícola está en discusión, ya hemos hablado con los oyentes de Carve, las 99.000 toneladas que se preveían. En principio hubo una ronda de negociaciones en Montevideo hace algunos días, va a haber una nueva ronda en Bruselas próximamente. De todas maneras es muy compleja y muy difícil todavía la negociación Unión Europea-Mercosur. Está en estos momentos en Argentina el rey de España y el ministro de Relaciones Exteriores de España, y el presidente Macri le ha pedido especialmente tanto al rey de España, esto se publica hoy en la prensa europea y me imagino también en la prensa uruguaya, como también al ministro de Relaciones Exteriores, que España, que tiene importante influencia en las negociaciones, trate de ayudar para que este acuerdo Unión Europea-Mercosur, a ver si en este año 2019 logramos llegar a un final, ahora que es clara la posición de Brasil con Bolsonaro, Macri en Argentina, Uruguay, Paraguay están en línea recta, y además Macri se lo ha pedido porque dice, en Argentina hay elecciones, a lo mejor yo soy reelecto, a lo mejor no, y entonces podría haber cambios también en la posición argentina. Como ven, Martín, es todo bastante complejo y bastante difícil en este campo de la agricultura y en el momento que está viviendo Europa y que está viviendo el mundo en materia comercial, con la situación en China, etcétera, ¿no? Claro, hay que buscar indudablemente, Tomás, alternativas ante este cambio en la 481. Para Uruguay, el negocio de la 481 le reportó a la ganadería de nuestro país y a Uruguay en su conjunto un ingreso de divisas que está en el entorno de los 150 millones de dólares. O sea, es un negocio muy importante para nuestro país. No, correcto, para Uruguay es muy importante, lo ha señalado también el propio embajador de Uruguay en Bruselas, el embajador Carlos Pérez del Castillo, que ha tenido una activa participación también defendiendo los intereses de Uruguay y explicando a las autoridades europeas que para un país como Uruguay, que es un país pequeño, con una economía pequeña, nada que ver con Brasil, con Argentina o con otros países, estas exportaciones habían reactivado en parte todo lo que es nuestro comercio de carne y significaban un ingreso para el país de 150 millones de dólares. ¿Habrá que esperar? No habrá que esperar mucho tiempo. Seguramente, como les decía, el viernes tendremos a ver claramente cuántas toneladas para Estados Unidos, cuántas toneladas para el resto. Será gradual, será inmediato, se apelará a la Organización Mundial del Comercio y no como antecedente, Martín, para que se sepa, la Unión Europea firmó un tratado comercial muy importante con Canadá, y dentro de ese tratado a Canadá le dieron 45.000 toneladas extras de exportación de carne tipo 481. Claro, sí. El tema es lograr avanzar y poder concretar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde allí se había planteado, Tomás, en el entorno de las 100.000 toneladas de carne para el Mercosur. Correcto. Y dentro de esas 100.000 toneladas y dentro de esa negociación, la Unión Europea también le había planteado a Uruguay y Argentina concretamente, pero Paraguay y Brasil, evidentemente, productores de carne importantes, también están interesados, ver de qué manera a lo mejor mejorar un poco esas 100.000 toneladas para compensar esto que se veía venir, la disminución de la 481. Bien, Tomás, vamos a estar atentos a las novedades. Seguramente el viernes retomemos el contacto o apenas aparezca una definición clara con respecto a estos puntos que aún no están del todo confirmados, tengamos alguna novedad, vamos a estar nuevamente en comunicación contigo allí en directo desde Bruselas. Gracias por esta comunicación. Sí, Martín, solamente al finalizar te cuento, porque que ha tenido muy buena repercusión en Europa, en los medios especializados europeos, lo que es esta reunión mundial de Angus en Uruguay. Los europeos, y hay europeos participando en esta reunión en Punta del Este ahora y antes en la recorrida que hubo por diversos establecimientos, han destacado la excelente presentación de los productos Angus de Uruguay
la excelente presentación de cada una de los establecimientos que han sido visitados, la seriedad y la profesionalidad con que trabaja Uruguay como país productor de carne. Hay países europeos que están interesados y que han iniciado ya ahora gestiones en Uruguay de poder importar no solamente el animal, sino también el semen. Hungría es uno de esos países muy interesados en Angus. En varias publicaciones europeas hoy ya aparece la noticia: el Angus de Uruguay, un ejemplo para el mundo.